noches y bienvenidos a un nuevo programa de Sobrenatural. Corría el año 2003 cuando Dan Brown edita la novela El Código Da Vinci. El Código Da Vinci es una segunda parte de las aventuras de Robert Langdon que se inician con Ángeles y Demonios, pero sin embargo con esta novela consigue una obra que se traduce a 44 idiomas, que consigue vender 88 millones de ejemplares y que luego se hace película y recauda la friolera de 253 millones en taquilla, es decir, todo un bestseller y todo un taquillazo. ¿Por qué? ¿Por qué este salto más allá de la ficción? ¿Por qué como recala el Código Da Vinci en la sociedad? Pues para esto vamos a hablar esta noche con nuestro compañero Curro Jiménez. Muy buenas noches. Curro, buenas noches, y con nuestro compañero Carlos López. Carlos, ¿Qué tal? Muy buenas noches. El Código Da Vinci, como decimos, es una novela que va más allá de la ficción, quizá por tocar puntos que están muy metidos en la tradición cristiana y metidos en la posible crítica a los dogmas de fe del catolicismo. Aparte de esto, también no debemos olvidarnos que es una coctelera o un perfecto ingrediente de muchas cosas que gustan al público, como son conspiraciones, como se dice en la propia novela. Podríamos estar ante la conspiración mayor de la historia, una conspiración que dura 2000 años, la gran mentira de la humanidad, asesinatos, sociedades secretas, adivinanzas, simbología. El Código Da Vinci no deja de ser también una puesta en escena de las obras de Leonardo da Vinci, uno de los grandes artistas de la humanidad, quizás junto con el otro italiano, Miguel Ángel Buonarroti, quizás los artistas más famosos en las artes plásticas que ha dado la historia. Pero ¿por qué? ¿Por qué Curro este fenómeno que va más allá de eso, de la ficción? ¿Por qué el Código Da Vinci es un fenómeno de masas? Pues yo creo, Pedro, realmente que todos los condicionantes que han llevado voy a utilizar el símil que tú usabas hace un momento, todo se ha metido en una coctelera, todos los ingredientes se han metido en una coctelera, la novela policíaca, que gusta muchísimo, el thriller policíaco, y después el asunto de Iglesia. Se ha tocado después unos asuntos que ya se trató en los años 80 con un libro que más adelante hablaremos, El Enigma Sagrado, sí, que realmente hablaba de la descendencia de Jesucristo, del linaje de María Magdalena, y creo que todo eso, añadido con un hilo conductor maravilloso que Dan Brown le da a la novela, pues ha dado ese salto al bestseller para que todo el mundo sepa de qué va el Código Da Vinci. A lo mejor todo el mundo no se lo ha leído, pero a todo el mundo ha llegado esa maravillosa novela. Quizá, aunque luego hundemos en ese punto, la crítica mayor que se le puede hacer al catolicismo, o bueno, la crítica, el dogma de fe más difícil de creer fue que Jesucristo no tuviera, no ya descendencia en sí, sino contacto con hembra ninguna. Bueno, yo en este asunto tengo una dicotomía, porque que no tuviera pareja nos extraña a la sociedad actual, al siglo XXI. En aquellos tiempos podría me vas a perdonar que te corte, pero yo creo que en aquellos tiempos extrañaba todavía más. Sí, porque la cultura judía estaba encaminada a nacer, reproducirse y morir. Sí, efectivamente, igual que lo es a día de hoy, pero que había cierta parte de la población que estaba reconocida como célibe. Entonces nos extraña a día de hoy, pero en aquel tiempo no tendría por qué serlo. Entonces yo tengo esas dos versiones. A mí no me extrañaría que fuera célibe, pero igualmente no me extrañaría y no hubiera pasado nada porque tuviera pareja. Claro, eso, luego entraremos en eso. Vamos a dejar ese debate para luego más tarde, porque Carlos, no deja de ser el Código Da Vinci una referencia clara a Leonardo da Vinci. ¿Quién era Leonardo? ¿Por qué esta importancia en la historia de una persona, de un personaje o una persona como Leonardo da Vinci? Yo, si me permitís, yo creo que Leonardo da Vinci es el artista más completo que ha existido jamás en la historia, por lo menos que tengamos nosotros conocimiento. Estamos hablando de alguien que nació en la Toscana, que viajó a Florencia, estuvo en Roma, era arquitecto, ingeniero, escritor, dibujante. Él era una persona muy inventor, sentía fascinación por unir mundos o polaridades, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de cómo unía la polaridad masculina con la femenina. Un ejemplo de ello es el cuadro de Juan el Bautista, esas imágenes andróginas, que incluso en la famosa Última Cena también podemos ver el cuadro de San Juan Evangelista. Y era una persona también muy interesada en unir el mundo de la ciencia con el mundo del arte. Creo que es el precursor de todo esto, ¿no? Un personaje realmente fascinante,
Muchas veces uno se pregunta cómo alguien que vivió en el siglo XV y en el siglo XVI, cómo tenía ese conocimiento tan adelantado, porque todos sus inventos prácticamente son obras de ingeniería absolutamente perfectas. Fue prácticamente el preinventor de los tanques, y después sus obras. ¿Qué diversidad de estilos tienen las obras de Leonardo da Vinci? Además, como se dice también, es uno de las claves, de los juegos que tiene la gran gincana que no deja de ser el Código da Vinci. Era una persona que sabía escribir al revés, es decir, algo para que tú lo pusieras frente a un espejo y lo leyeras bien. Él era capaz de escribir de esa forma que solamente se podía leer poniendo el papel delante de un espejo, lo cual no deja de ser una cualidad un poco difícil. Sí, es un auténtico don, sin duda. Era un genio porque además, curiosamente lo que tú has dicho de las figuras andróginas en sus cuadros, da juego a uno de los principales cauces, uno de los principales... Sí, el catalizador, por así decirlo, de una de las escenas claves de la película, como es cuando Sir Tywin está explicando el misterio del Santo Grial en el cuadro de la última cena. Aparte, es que además los cuadros que aparecen en el Código da Vinci son cuadros, bueno, de reconocimiento mundial, como son El hombre de Buitrobio, que no solamente es el cuadro, sino que se ha visto en infinidad de ocasiones para esquemas, para segmentos. Camisetas, por ejemplo. Claro, porque además no deja de ser un estudio anatómico del hombre visto desde determinados puntos, que claro, en ese momento no se podían hacer, no había la facilidad de hacer una cosa en 3 dimensiones o de algo móvil, entonces él consigue en un mismo cuadro poner la persona con los brazos en cruz, con los brazos extendidos. El hombre como la medida perfecta de todo. Efectivamente. Sí, además llegaba a hablar de otro punto importante de la novela, la divina proporción. Sí. Entonces, hablamos de la genialidad de Leonardo, la divina proporción, que después nos la encontramos en toda la naturaleza, que es un capítulo maravilloso, yo creo que es el mejor capítulo del libro, en el que explica en partes de todo el mundo o partes de toda la naturaleza nos podemos encontrar en la divina proporción, que era el número phi. Luego tenemos otro de los cuadros, porque vamos a ir viendo los cuadros. Empieza con el hombre de Buitrobio, es cuando Jacksonier aparece asesinado y se dibuja el hombre de Buitrobio con su propia sangre. Luego tenemos la Virgen de las Rocas, que es donde esconde la llave, la primera llave que le deja a Sofía, a su nieta, la que luego resulta ser su nieta. De ahí va a la adoración de los magos, de la adoración de los magos va a la Mona Lisa, y luego, bueno, el gran protagonista, el cuadro protagonista o el fresco protagonista de la novela es el Código da Vinci, la Última Cena, pero la Última Cena no está en el Louvre, es decir, ahí nos salimos de la gincana, porque hacen ellos por el Louvre, que no sé si tú que has estado en París recientemente, ¿se puede hacer realmente esa gincana? Sí, ¿o están todos los cuadros allí y puedes hacer lo que los personajes de la novela hacen? Sí, realmente, si nos situamos un poco en el ala de Non del Museo del Louvre, estamos en la Gran Galería, y en la Gran Galería nos encontramos, digamos, cuando nos encontramos todos los artistas italianos, a mano izquierda, casi al principio de la galería, encontramos la Virgen de las Rocas, un cuadro maravilloso. Yo, de todos los que estamos hablando, yo creo quizás que me quedo con la Virgen de las Rocas en persona, porque la Mona Lisa después puede ser el cuadro más famoso del mundo, sí, más interpretado, más copiado y más repetido. Más enigmático también, quizá por el esfumato que se suele decir de la sonrisa que tiene la Mona Lisa. Los dos vértices que se ven, los dos horizontes que se ven, distintas escalas. Yo creo que ha habido interpretaciones para la Mona Lisa, incluso de que es un mapa estelar, de que OVNI, el tema de que... Autorretrato. Un autorretrato de Da Vinci. Incluso, pero no solamente un autorretrato, sino que es la búsqueda de un tesoro. tesoro. Superpone. Sí. Es igual, o sea, la fisonomía de la Mona Lisa es absolutamente... Se dicen que es no sé cómo se dice esto. Las dos partes derechas, la simetría de una cara, sí, puestas las dos juntas, y que por eso queda... No sé, se han hecho teorías de la Mona Lisa, se han hecho, yo creo que 17.000, y a cuál más extraña, a cuál más... Entonces, siguiendo con ese tema, sí, de la Virgen de las Rocas es un cuadro maravilloso. Allí es un tríptico que se ve perfectamente y es muy enigmático, porque Leonardo da Vinci da mucho lugar a interpretarlo, ¿no? Se ve el ángel Uriel señalando al que se supone que es el protagonista del cuadro, y después la dicotomía entre Jesucristo y San Juan Bautista en el nacimiento. O sea, realmente es un cuadro muy enigmático realmente. Y la Mona Lisa, pues lo que estábamos contando. Yo creo que es la obra pictórica más famosa de la historia. En el museo es mucho menos accesible que cualquiera de estas obras que estamos hablando, igual que la de la
Ocio de los Magos, porque tiene muchísimo público, tiene unas medidas de seguridad extraordinarias, tendrá 2 metros hasta una valla donde los turistas pueden visitarla y tiene... Disculpa, Curro, yo he estado 2 veces en el Museo del Louvre y realmente no he podido apreciar el cuadro. Os voy a hacer una pregunta de todas formas, ya que los dos habéis estado en el Louvre. ¿Ha habido una afluencia mayor? Es decir, por ejemplo, cuando se suele decir Nueva York pre-11S y post-11S, ¿ha habido un Mona Lisa pre-Código da Vinci y post-Código da Vinci? ¿O siendo como digo, creo yo, la obra pictórica más famosa, seguía teniendo gente antes del Código da Vinci y después del Código da Vinci? Daos cuenta de algo que yo creo que seguro convenimos los tres, es que el fenómeno de Da Vinci, lo que no cabe duda, con independencia de la interpretación que cada uno le demos y que estemos más o menos de acuerdo, que ha sido un fenómeno de masa prácticamente sin precedentes, porque claro, lo has hablado y lo habéis comentado, ¿no? Toca todos temas religiosos, sí, temas culturales, temas históricos, temas de la leyenda urbana, y evidentemente eso genera... Si lo genera una novela menor, que puede ser un bestseller, una novela que además introduce la religión, el arte, pues claro. Claro, pero a ver, es que toda novela, como hablamos la semana pasada en radio, como esta semana hemos entrado un poco más en profundidad, toda novela no parte evidentemente, todo escritor que escribe lo hace para que unos lectores lo lean, pero ¿por qué este boom? Es decir, ¿por qué esta repercusión tan sumamente masiva que hasta tenga que salir el Vaticano a decir, señores, que esto es una novela? Es decir, La última tentación de Cristo, por ejemplo, de Martin Scorsese, sí, se criticó porque abiertamente tenía la historia de una relación ya no solo de pareja, sino sexual explícita entre Jesucristo y María Magdalena. El tema de María Magdalena con Jesucristo ha sido tratado, como tú dices, hasta la saciedad. Entonces, ¿por qué en el Código da Vinci tienen que salir? ¿Por qué solamente en este? Quizá, como veamos ahora, sea por el hecho de que Dan Brown dice, señores, que esto es verdad. Porque todo lo demás nos debe decir, partimos del hecho de que esto es una novela de ficción, pero Dan Brown te entra en una especie de estructura histórica que la dota de verosimilitud, una gran verosimilitud, que como luego veremos no siempre es tan real como pueda parecer, pero quizás sea por esto, por esa sensación de veracidad. Yo realmente no tengo la respuesta para eso. La fórmula que la editorial le daría, los editores de Dan Brown le darían, pues realmente dieron con una fórmula perfecta, porque tú dabas el dato al principio del programa, 88 millones de ventas. Sin contar las descargas ilegales. Que no vamos a obviar que estamos en la época de la era digital, efectivamente, y aquí pues está claro que no solamente los que se hayan comprado, sino los que se han prestado, los que se han pasado, los que has descargado. Y la riqueza que ha derivado de esta, porque se han escrito otras muchas novelas derivadas de... El secreto del Código da Vinci, la verdad del Código da Vinci, documentales, hay mil en internet, ensayos, monografías, es decir... Horas de radio ha dado muchísimas, horas de televisión... Adiós, gracias. Está dando muchísimas, entonces realmente el desencadenante no sabemos, yo no sabría decirte cuál es. Me imagino que será, como comentábamos al principio, pues todos los ingredientes que lo hacen, que al final Dan Brown da con una tecla y ha tenido una publicidad estratosférica. Realmente yo no sé por qué la Iglesia en su momento, la Iglesia quizás no a nivel de primera persona, pero sí salieron muchos obispos, muchos sacerdotes y muchos cristianos y católicos a dar su opinión y su negativa, hablando de un ataque personal para ellos mismos, a su fe, a su referente del cristianismo. A su dogma quizá, ¿no? Sí. Y entonces la Iglesia a nivel Iglesia no debería haberle dado pábulo, porque darle pábulo significaría entrar en ese juego. Claro, es que ese es el punto que yo creo que es donde se sale, o donde la gente dice, ostras, espérate, a ver si es que ha pegado realmente en la diana de algo que no se quería tratar de esta forma. Por ejemplo, una cosa que no tiene nada que ver con el Código da Vinci, Roswell, de 1963. Sí. ¿Qué mejor que la negación plausible? Es decir, aquí no ha pasado nada, no os preocupéis. Pero claro, lo que se suele decir de excusatio non petita... El mismo Dan Brown, en el año 2000... Efectivamente, culpa manifiesta. Sí, si yo no te he dicho que te pronuncies, ¿por qué te pronuncias? Si es una novela de ficción, si cada uno con las novelas de ficción que piense lo que quiera. ¿Por qué se mete el Vaticano a tratar del Código da Vinci? Yo creo, y con esto empiezo a darte mi opinión con respecto a esto, que realmente
tendríamos que tomarnos la novela como novela. Igual que no me creo Caperucita Roja, igual que no me creo cualquier otro cuento infantil. Pero todos los cuentos tienen un pozo de verdad. Y Caperucita Roja, depende cómo se interprete, pues es un cuento para niños o un cuento no para niños. Es decir, realmente si entrando en Caperucita Roja, realmente lo que se cuenta en Caperucita Roja es una niña que es violada. Es una historia de una violación. Puesto Caperucita Roja, como te podría haber dicho, claro, Pinocho. Que claro, sí. Permitidme, compañero, sí, que Dan Brown en el año 2000 escribe la famosa novela también, yo creo que es su segunda novela más famosa, que es Ángeles y Demonios, que mete a la Iglesia, la mezcla con los Illuminati, Sí, pero la Iglesia aquí es lo bueno. La repercusión de esa novela evidentemente no tiene. Claro, pero es que muchísimo sí, menor pero a que el Código Da ver, Vinci. a mí yo he de partir de la Difiere base un poco que lo me que gusta, estás claro, comentando. pero Ángeles y Demonios a mí me gusta mucho más que el Código Da Vinci porque es mejor novela. es una gincana, no es que sea mejor novela, es que realmente yo recuerdo las gincanas que se hacían de Cruz Campo en Sevilla, a mí me encantan las gincanas, y es una gincana por Roma, es decir, a la carrera en 24 horas, además tú tienes durante todo el tiempo en la novela, y en la película lo han hecho muy bien, la hora. Son 24 horas para que explote la bomba. Si en 24 horas tú no resuelves este puzzle, se acabó. Es decir, es lo que en televisión en el siglo no vengo, tienes 5 minutos para resolver 40 puzzles. Si no lo resuelves, se acaba. El Código Da Vinci no, el Código Da Vinci no juegas con el espacio temporal, por así decirlo. No, pero claro. Juegas en que la policía lo está persiguiendo, la Interpol lo está persiguiendo bueno, además eso creo que es un detalle muy bueno de la novela, de pasar de un punto a otro, las localizaciones geográficas van cambiando, pero no juegas contra el tiempo. Yo creo que en Ángeles y Demonios juegas también con eso, es eso, como te he dicho, una gincana. Pero realmente Ángeles y Demonios, aunque trate los Illuminati, no entra a valorar, de hecho la Iglesia lo único que hace ahí, están dentro de la elección de un papa y solamente es la dicotomía típica de ciencia y religión. ¿Por qué la fe no está de acuerdo con la religión? Perdón, ¿por qué la fe no está de acuerdo con la ciencia o con la técnica? Y al contrario, es decir, ¿por qué no pueden aliarse e ir de la mano fe y ciencia? De hecho, el que descubre la partícula de Boisson es un sacerdote. Sí, sí. Pero vamos a dejar Ángeles y Demonios. Vamos a ir, por ejemplo, vamos a hablar de quizá para mí lo que le da esa verosimilitud al Código Da Vinci. Los hechos reales que están ocultos en el Código Da Vinci, por ejemplo, el Concilio de Nicea. ¿Qué me puedes contar del Concilio de Nicea? Yo voy a empezar, te lo decía antes en el plató, antes de empezar a grabar. Yo vengo a desmontarte un poco las teorías que sé que a ciencia cierta tú tienes. Porque el Concilio de Nicea nos lo venden en el Código Da Vinci, y te digo lo del Código Da Vinci ahora mismo porque yo lo tengo súper fresco. Sí. Yo a la vuelta del viaje de París, pues me conocía ya los sitios, estuve por el Louvre, estuve por todos los enclaves dentro del libro que son en París, y lo tenía fresco y digo, mira, claro, voy a poner de nuevo. por eso el hecho de traeros a los dos, es decir, un poco, Carlos nos va a explicar un poco lo que Dan Brown vende que se hizo en el Código Nicea. Por eso te digo que quizá ahí Dan Brown haya sabido hacerlo bien, porque te juega con datos históricos que evidentemente no todos vamos a saber qué es el Código de Nicea, el Concilio de Nicea. Entonces te dice, te vendo esto, te lo doto de realismo, pero luego te estoy engañando porque realmente el Concilio de Nicea no fue esto. Claro, tiene que ser un conocedor. Aquí hay que hablar de dos tipos de fenómenos, que son paralelos pero al final convergen. Hay un fenómeno de masa, del que estamos hablando. Sí. Que es la intención comercial clara que tiene Dan Brown a la hora de editar la novela. Bueno, pero también la tenía con Ángeles y Demonios, vuelvo a incidir con lo mismo y realmente no vende, porque los temas que se tratan no son tan polémicos. La narrativa del Código Da Vinci es claramente la narrativa de un bestseller, claramente encaminada a vender. Te repito nuevamente que la narrativa de Ángeles y Demonios es prácticamente la misma, pero yo creo que son la temática en sí. Bien, pues tenemos por un lado el fenómeno de masas y por otro lado el fenómeno histórico. En el fenómeno histórico podemos encontrarnos datos ciertamente históricos, el Concilio de Nicea, los cuadros de Da Vinci, las obras de Da Vinci, y después una serie de lucubraciones que siempre han existido. Siempre. Lo único que hace Dan Brown es recogerlas, aglutinarlas y mezclarlas con las teorías sobre los cuadros de Da Vinci. Con mucha pericia, sí, es cierto. Pero que hay un fenómeno histórico, y eso no podemos... No lo ocultamos, pero ocultarlo. Claro, cuando nosotros hablamos, y como decíamos antes, ha dado muchísimas horas de radio, muchísimas horas de televisión, entonces yo he escuchado muchas barbaridades, muchas cosas ciertas, pero cuando hablamos dice, bueno, el Concilio de Nicea habló de la divinidad de Jesucristo. Sí, lo que le otorga la divinidad a Jesucristo. Claro, entra siendo un hombre y sale siendo un dios. Pues eso ocurre mucho antes del Concilio de Nicea. Entonces, Dan Brown nos está diciendo que el emperador Constantino, hablo de memoria,
le dota de divinidad a Jesucristo en el año 325. Sí. ¿La herejía arriana Claro. de cuándo procede? Exacto. La herejía arriana no vende, con lo cual no lo utiliza en el libro. Pero eso sale en el Concilio de Nicea, se trata la herejía arriana. Efectivamente. No la divinidad de Jesucristo. Bueno, tiene que ver con Se la reafirma. divinización, permitidme la expresión. Se reafirma. Sí, bueno, es cómo llega, por lo que yo he podido estudiar después, cómo llega Jesús a ser Dios, por así decirlo. Claro, pero es que en el siglo I Jesucristo ya es Dios. Porque los evangelios, que ahora pasaremos a hablar de los apócrifos Claro. y de los, digamos, los formales, Sí, los que conforman el Nuevo los que Testamento. conforman el Nuevo Testamento, pues realmente en el evangelio ya se habla de que Jesucristo era Dios. ¿Cuándo se escribieron los evangelios? Claro, pero es que los Siglo evangelios. I. Sí, pero se escriben 80 años después. Claro. El más próximo a Jesucristo Vamos. es 84 Sí, pero años después de morir permíteme Jesucristo. una cosa, vamos a desmitificar una serie de cosas. Cuando nosotros decimos el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, Sí. el Evangelio de Marcos, posiblemente fueran escritos por ellos de puño y letra, pero cuando hablamos de ellos también pueden ser seguidores suyos, discípulos de ellos mismos, porque si no estaríamos entrando en una patada a la historia o a la cadena del tiempo, porque sé que en breve me vais a sacar el tema de los evangelios apócrifos Evangelios gnósticos. Sí. o agnósticos, Claro. y esos evangelios son escritos casi 200 años, 150 años después. Todos no. Pero claro, hablamos de Tomás, Todos hablamos no. de María Magdalena, y estamos hablando ya Felipe. en el siglo II. Hablamos de Felipe. Siglo Claro, segundo. pero bueno. ¿y por Nadie qué? ha sido contemporáneo. Pero bueno, Juan sí, María Magdalena sí, Felipe también. Sí, No. Sí, Juan de hecho, Tampoco. Pedro, si eres del siglo II, Sí. de finales del siglo No, II, vamos a ver. Una cosa es cuando, como no tú ha sido sabes, una cosa contemporáneo. como tú dices, cuando se publica el Evangelio en sí. Por ejemplo, el de Mateo se publica 84 años después de morir Jesucristo, pero de los cuatro evangelistas, Juan sí conoce a Jesús. Juan sí tiene contacto, porque de hecho Juan tiene contacto, vamos, en los últimos años de Jesucristo. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas conocen a Jesucristo de nada. A Jesús, vamos a dejar a Cristo al lado. Al personaje de Jesús no lo conoce, Juan sí. Pero bueno, ¿por qué si se publica 84 años después no puede ser que María Magdalena haga uno de su puño y letra y se publique 200 años después? Sí, perfectamente. Con lo cual sí puede ser una persona Sí, sí, coetánea. pues ahí te enmendo la plana perfectamente. Pero, ¿en qué evangelio se habla, por ejemplo, ¿no? por entrar ya en materia, ¿en qué evangelio de eso se habla de que Jesucristo tuviera pareja? En el de ¿El de Felipe, Felipe? en el de María Magdalena, en el de Judas. Pero son evangelios Por que suerte- en un concilio no se han cogido. Por suerte, yo me compré en esos libros, Sí. porque se pueden comprar perfectamente, Ujú. no están escondidos en una catacumba del Vaticano, ni mucho menos. Sí. Se pueden comprar en una librería, me lo compré en la librería de San Pablo, de aquí de Sevilla, Ujú. y yo no lo he ido por ningún lado. Al hilo de lo que comentas tú ahora de decir que te consideras cristiano o no católico, o decía Curro antes, bueno, es que no sé cómo puede uno decir yo soy cristiano o soy creyente pero no cristiano. Vamos a hablar, si os parece, por meternos en la temática de que nos trae aquí esta noche, de Leonardo da Vinci, a quien parte de un sector de la Iglesia Católica, de alguna manera le han considerado como un hereje. Un hereje, sí. Es verdad que el tratamiento que se le da en el Código da Vinci, en la novela, es la de una persona, de un artista subversivo. En absoluto, si leéis cualquier biografía de las numerosas que hay de Leonardo, de ninguna manera era una persona subversiva. Sí era, hasta cierto punto, bajo mi prisma y mi punto de vista, una persona bastante adelantada también en eso. Sí. Él se consideraba católico, pero no era practicante. Ujú. De hecho, era muy anticlerical. Era muy crítico con el clero de la época, con la mercantilización que se hacía de determinadas cosas, con la exhaustividad que se tenía en el tratamiento de los pecados. Es decir, una persona muy crítica. Leonardo era así. Sí. Estamos hablando de alguien que era muy avanzado en tantas disciplinas, en tantas ramas, también lo era en cuanto a su forma de ver la religión, ¿no? Y eso también creo que nos debe de alumbrar o de iluminar algo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, quizás si entramos también en dar un poco de pábulo a lo que decía, él no dejaba de ser pues alguien que sabía perfectamente esconder algo a los ojos de todo el mundo y a los ojos de, en este caso, la religión que no estaba de acuerdo con ellos. De todas formas, el arte siempre juega con eso. Con la simbología. Por desgracia, Con la simbología. nos tenemos que ir porque nos quedamos sin tiempo, que el Código da Vinci da para mucho. Además, bueno, el tema de religión, me gusta polemizar en cuanto a si es verdad o no es verdad.
Curro, muchísimas gracias. Espero Muchas tratar gracias. este tema o parecidos en otros muchas noches y Muchas contar gracias a contigo. Y Carlos, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Un placer, compañero. Muchas gracias.